permitir primero presentar a los panelistas que nos acompañan el día de hoy. En primer lugar, quiero presentar a Miguel Guzmán, es el director de Seguridad Vial del CESBI México. También nos acompañará Enrique Beltrán, presidente del Instituto para la Prevención y la Seguridad en el Transporte. Bienvenido. Salvador Saavedra también. Él es consejero técnico de la Alianza Nacional por la Seguridad Vial. Y por último, Daniel Montañez, gerente de logística y distribución de la Asociación Nacional del Transporte Privado, ¿sí? Y bien, a nombre de T21 les doy la más cordial bienvenida a todos ustedes y vamos a dar inicio. Bueno, el tema de la seguridad vial en México sigue siendo un gran pendiente. Al parecer, sobre todo el gobierno anterior, el gobierno federal anterior y el actual, no le ha dado la relevancia, la importancia necesaria para poder emprender las políticas públicas que se requieren para poder incidir positivamente en bajar pues el índice de accidentes y las muertes y lesionados que esta situación está provocando, ¿no? Una política laxa que no ha alcanzado al cierre de este decenio cumplir con los compromisos asumidos en mayo de 2011 en Moscú de emprender como parte de los acuerdos ante la Organización de Naciones Unidas, lograr reducir al 50% en este decenio de acción el índice de siniestros. Ahora, pues, lo estamos postergando hacia 2030 con la agenda renovada, pero pues llegamos a 2020 sin muchas acciones, sin algo tangible que poder presumir. Entonces nos gustaría platicar en el transcurso de los siguientes minutos con ustedes sobre la situación actual que estamos enfrentando, sobre esta pandemia y qué podemos esperar hacia adelante, cuáles son las prioridades que pudiéramos ver, por qué este sector es importante atacarlo, atenderlo, voltear a ver mediante el diseño de políticas públicas que nos ayuden a minimizar esta pandemia. Y por el otro lado, ver qué están haciendo, sí, las empresas privadas desde su ámbito de acción para poder pues tener los beneficios de una menor incidencia de siniestros a la hora de que hacen su trabajo sus operadores en las carreteras y las calles de la ciudad, pues teniendo todos los beneficios en materia de productividad, de rentabilidad y de minimizar costos importantes para las empresas privadas. Entonces, me gustaría tener una primera aproximación al tema y cederle el uso de la palabra en primer lugar a Miguel Guzmán, director de Seguridad Vial del CESBI México, para que nos des una radiografía desde tu punto de vista de dónde está parado México actualmente y lo que se tiene que hacer hacia adelante. Muchas gracias a cada uno de ustedes, y Osiel, a Didier por la invitación, a mis compañeros panelistas. Habíamos comentado que iniciábamos con Salvador, trae ahí ya una presentación. Entonces, si quieres, Salvador, te cedo el uso de la palabra y posteriormente nos arrancamos ya con los demás temas. Cómo no, muchas gracias, Miguel. Subo la presentación, me confirman que se ve. Sí, adelante, Salvador, sí se ve. Bueno, tal como Listo. Me sugirieron, parece que mi pantalla mi cámara no está funcionando como debiera, entonces ahí está, para los que no se acuerdan quién soy, ahí está una foto y me puedan ver solo en la primera página. La pregunta es la seguridad vial en México al final de la Estrategia Nacional de Seguridad Vial. ¿Qué ha pasado si en 2010 los ministros se pusieron de acuerdo en que iba a haber algo de seguridad vial en el planeta? Un decenio de acción que se decretó el plan de acción en el 2011 y para ser exactos el 11 de mayo del 2011, y nuestro país decidió en junio presentar la Estrategia Nacional de Seguridad Vial 2011-2020.
¿Qué buscaba esta estrategia? Reducir las fatalidades al 50% y reducir también las lesiones al 50%. Hay datos sobre las fatalidades, no hay datos sobre las lesiones, o es complicado acceder a ellas. Y por tanto, ¿qué ha pasado? Y esta es nuestra gráfica de muertes por accidentes viales que se extrae de la serie de mortalidad general que está en la página del INEGI en el sector transporte. Y podemos ver que la gráfica que empieza en 2001 y llega hasta 2018, la vemos creciendo en los primeros años de este siglo. Y después tiene una variabilidad, se mantiene alta, cerca arriba de los 17,000 fallecidos por año. Y después, entre 2012 y 2013, baja de los rumbos de los 17 a las zonas de los 16,000. Pero si la vemos en largo plazo, pues esta es una gráfica bastante plana, bastante recta, variaciones de más o menos 6-7%, y ahí hemos andado. ¿Qué es lo que hubiéramos esperado? Hubiéramos esperado que de 2011 hacia 2020 tener una curva descendente, y por lo tanto 2018 andaríamos rondando sobre 10,000 fallecimientos, es decir, 6,000 personas más están falleciendo cada año, y eso nos parece muy crítico. Mucha gente se ha dicho que es imposible, que es un logro complicado, y quiero compararnos cómo se ve España. ¿Qué ha pasado? España en 2003 fue cuando decidió que iba a hacer algo para bajarlo, y para 2012 había reducido esas fatalidades en 59%. Es decir, un país latino, no estamos hablando de un anglosajón, no estamos hablando de un escandinavo, estamos hablando de un país latino que logró esa disminución que está planteada y para la que México no ha sido capaz de lograrlo. Cuando se lanzó el plan, se habló de 5 pilares que teníamos que hacer: gestión de la seguridad vial, vías de tránsito más seguro, vehículos más seguros, usuario más seguro y atención prehospitalaria después de un accidente. Normalmente se habla de pilares y en Anacevi estamos cambiando la forma de verlo, que en lugar de pilares tengamos un pilar principal que es de gestión y varios pilares auxiliares que son todos los demás. ¿Por qué lo estamos viendo así? Porque el esquema tradicional ha sido irse a los usuarios, y tal como dice el plan de acción, pues los usuarios somos vulnerables, los usuarios podemos fallar, y por lo tanto al poder fallar podemos crear accidentes. Por tanto, gestión es lo que está mandando hoy día. ¿Y qué quiere decir gestión? Gestión, tal como está en la administración, tiene que ver con planear y tiene que ver con controlar. Eso traslada mucha de la responsabilidad en que quien emite la regulación tiene la responsabilidad de poder controlar que se cumpla la regulación. Si no se cumple la regulación, no podemos lograr gran cosa. Y voy a poner un ejemplo, y vamos a poner uno de los grandes razones por las que se tiene la estadística que suceden los accidentes, es la velocidad máxima. Mucha gente excede la velocidad. La primera es que la velocidad máxima y las vías de tránsito deben ser congruentes. No podemos estar diciendo que vamos a transitar a 30 kilómetros por hora cuando tenemos una avenida de 16 carriles, todos anchos, sin ningún semáforo. Tampoco podemos decir que vamos a transitar a 80 kilómetros por hora en una calle de 2 vías donde es habitacional. Entonces deben ser congruentes. Ciertamente los conductores no deben excedir las velocidades máximas permitidas, pero la autoridad debe tomar medidas necesarias para evitar que se excedan las velocidades máximas. Un buen esquema de sanciones ha sido el recurso más efectivo para controlar las velocidades. Y las sanciones deben ser tan automáticas como sean posibles, deben ser generales, no debe haber impunidad. La notificación de la sanción debe ser oportuna, el monto de la sanción debe ser acorde al ingreso promedio de la población y la forma de pago debe ser simple para el ciudadano. Y les voy a poner 2 ejemplos. Uno es España. En 2010 tuve la fortuna de andar por allá. Recorrí 3,500 kilómetros y sorprendentemente en las autopistas que tienen una velocidad máxima de 120 kilómetros por hora, nadie lo excedía. Yo como buen mexicano, pues llegabas a los 122 y pues como que nadie se acercaba, entonces le bajabas. Quiere decir que a la tierra que fuereis haréis lo que viereis. 120
y dije, pues aquí serán muy ordenados los cuates, estarán bien educados. Sin embargo, crucé a Portugal y durante 10 kilómetros antes de cruzar a Portugal yo traía un BMW blanco atrás que me venía siguiendo y los dos a 118, 119, ahí íbamos. Cruzamos la frontera que está junto a una loma. Exactamente, pasando la frontera el BMW me rebasó y al llegar a la punta de la loma nunca más lo vi. Es decir, el sistema que existía en España hacía que mantuvieras la velocidad y el que existía en Portugal, pues no te hacía cumplirlo. Y luego pongo un ejemplo aquí en México, en Atizapán, por donde yo vivo. Hace unos cuantos años una presidenta municipal sí puso sus radares de velocidad, empezó a sancionar a todo mundo, y una calle donde no era extraño ver vehículos a 110 kilómetros por hora, de repente nadie excedía los 80 kilómetros por hora, con una simple cámara de velocidad y mandando oportunamente y molestando a todos los vecinos. Quiere decir que se puede. Les pongo un ejemplo, la velocidad máxima es un reto. Así se ve hoy día el segundo piso, el viaducto Bicentenario yendo hacia el Toreo. Así vacío, a las 8:30 de la mañana, cada mañana, en tanto que ha estado esta pandemia. ¿Cómo lograr que en este ambiente no se exceda la velocidad? Es un gran reto para las autoridades. Finalmente, estamos en una siguiente etapa. Este febrero se anunció que para el 2030 el mundo vamos otra vez por el 50%, y es la posición de ANACEBI que ese 50% no debería ser mayor a 4,250 personas, es decir, la cuarta parte de lo que teníamos en 2011. Tenemos que recuperar esa mitad perdida para poder llegar al objetivo planteado inicialmente. No obstante que nuestro objetivo siempre será que todo fallecimiento por causas de tránsito es inaceptable. Esa es la presentación que tengo para ustedes. Muchas gracias. Gracias, Salvador. Muy completa, muy interesante la presentación, una buena radiografía de dónde estamos parados, qué fue lo que no hicimos, lo que nos faltó hacer y cómo, la verdad es que ejemplos que nos dabas de España es lo que sí es posible, nada más que hay que diseñar las leyes y también saberlas aplicar además, ¿sí? Bueno, continuamos con Miguel Guzmán, ahora sí. Adelante, Miguel. Tienes tu micrófono cerrado. Gracias. Sí, bueno, pues va bien interesante lo que nos comentas, Salvador. Me parece ahí dos rubros súper importantes que hay que comentar. Uno es el tema de la gestión. Efectivamente, a través de la gestión se pueden lograr muchísimos otros objetivos que se planteen. Ese modelo que ustedes están manejando, pues me parece interesante. Como interesante es que las organizaciones, las instituciones tengan un modelo específico que se base en 3 o en 4 o en los pilares que sean, pero un modelo al fin, una guía, un estándar para poder trabajar de manera estructurada, de manera que puedas de manera estratégica y que puedas ir estableciendo bases importantes para trabajar metódicamente. Eso me parece bien importante y eso es aplicable tanto a empresas como a instituciones pues, públicas y privadas. Se puede aplicar este tipo de modelos, pero sí tiene que ser un modelo estratégico, que tenga una base bien establecida y después que pueda generarte toda esa base una serie de indicadores precisamente para dar seguimiento en ese sentido. También aportando a lo que mencionas del tema de la velocidad, de la gestión de la velocidad, a mí me gusta ser como más propositivo, ¿no? Sí se hicieron algunos ejercicios, no fue lo que nosotros quisiéramos también, pero se lograron algunas cosas interesantes. Sin embargo, creo que también lo que nace mal, pues a final de cuentas tiene un resultado negativo, ¿no? En el tema de la gestión de la velocidad, me parece que el intento, el espíritu de lo que se quiso hacer en nuestro país en los últimos años fue muy bueno. Sin embargo,
al final nos dimos un tiro en el pie por la forma en la que se estableció. Me parece que no se tuvieron los argumentos técnicos suficientes para la ubicación y la operación correcta de los sistemas que se empezaron a trabajar en algunas ciudades. Y eso, pues desafortunadamente hizo que al final la ciudadanía no viera con buenos ojos también este tipo de iniciativas que en otros países han tenido excelentes resultados. Entonces me parece que también ahí es una forma de, un área de oportunidad importante que se impulsó, que se lograron resultados también importantes, que hay que decirlo, en su aplicación. Mientras se aplicó el número de accidentes por velocidad en los tramos, en algunos tramos donde se ubicaron, en efecto se redujo. Pero, insisto, al final el círculo fue vicioso porque al final, pues, se fue contra precisamente pues la sociedad, ¿no? No lo vio con buenos ojos porque no se estableció de una manera correcta. En ese sentido, pues hay que trabajar mucho para volver a impulsar esta iniciativa que tiene un buen espíritu, pero después lanzarla con una campaña importante de concientización a las personas y sobre todo también una ubicación correcta de esos puntos de velocímetros, pues de radares donde se vayan a ubicar, ¿no? Entonces, sí hay manera de hacer cosas, sí se hicieron algunos intentos, pero desgraciadamente como los números lo cantan, no fue el esfuerzo suficiente en los diversos pilares que en su momento se determinaron. Lo que se logró básicamente fue la estabilización del número. Una persona es mucho. 15,000, el dato más próximo que se tiene, 15,574 personas a 2018 que estén muriendo, no es aceptable. Ni uno es aceptable. Entonces tenemos que trabajar de manera metódica, de manera constante, para poder lograr el objetivo de reducir el número de muertos por accidentes de tránsito. Ya, muchas gracias, Miguel. Y bueno, continuaríamos con Enrique Beltrán, por favor, del IPRESET. Gracias, Ociel. Bueno, muy interesantes los números de Salvador y creo que el caso de España siempre es citable en todo este tipo de conversaciones. Y hay dos cosas que nos diferencian mucho de lo que se intentó de hacer en España con lo que se ha intentado hacer aquí en México, que al final de cuentas el tema del panel es lo que es el resultado de estos 10 años, ¿no? Al término del decenio. El resultado es negativo, las cuentas no salen, la evaluación pues evidentemente es muy baja en este sentido, tratándolo de ver nosotros como sociedad, pues no hay nada que celebrar al respecto. En España se hicieron dos cosas muy importantes: tener primero una medición adecuada del número de muertos, cosa que en México yo creo que seguimos teniendo un subregistro. Si bien es cierto que los números del INEGI son contundentes en cuanto a las muertes derivadas de los accidentes, no lo son en cuanto a las muertes posteriores, ¿no? Es decir, la gente que queda lesionada y después fallece como consecuencia de un accidente y su nivel o su calidad de vida se ve mermado durante muchos años y acaba falleciendo también de las lesiones derivadas de esos accidentes. Hoy por hoy también ciertamente no tenemos los números que medir, ¿no? Pero bueno, con los que tenemos, que son esos 16,000 muertos en promedio, pues tampoco es nada digno de celebrarse. Otra de las cosas que pasaba en España y que se involucró muy bien es pues esta parte de la rectoría del Estado, ¿no? La autoridad a nivel estatal, municipal y nacional se involucra y empieza a generar una serie de normas y empieza a generar una estrategia, como bien señala Miguel, en ese sentido. Y entonces, pues, se va dando en cadena la participación tanto de las autoridades como de la sociedad, y en ese sentido se logra algo consistente. Y lamentablemente en México no lo tenemos, ¿no? La abundancia en normatividad y entre los reglamentos de tránsito estatales, el federal y el que carezcamos de una ley de seguridad vial que dote al Estado, a la Federación, de una serie de facultades
que le permitan llevar la rectoría del Estado como yo creo que en el pacto social, recordemos que en el pacto social es la sociedad la que le cede al Estado esta potestad para poder regir su vida, para conducirla dentro de un ambiente de bien común. Bueno, pues parte de la función del Estado debe de ser precisamente el salvaguardar la vida de los ciudadanos, y una forma de salvaguardar la vida de los ciudadanos es a través de evitar que se maten en las carreteras y en las calles. Entonces, la rectoría del Estado es fundamental para que esto ocurra, y nos debe de llevar también a solucionar este tema de impunidad, ¿no? Que es otra de las cosas que aquí en México pues no tenemos resuelto. La impunidad es la invitación a que los delitos y las infracciones se sigan cometiendo ante la falta de consecuencia de ellos. Entonces, ese es uno de los grandes problemas que tenemos. El que vivamos en este nivel de impunidad genera que las sanciones derivadas del incumplimiento, no nada más de los excesos de velocidad. Entiendo, Salvador, lo estás mencionando como una de las causas principales, pero al no haber una rectoría del Estado, pues obviamente te lleva también a un tema de impunidad, y obviamente el resultado, ¿cuál acaba siendo? Pues totalmente negativo, ¿no? En el sentido de que no puedes controlar el tema de la seguridad vial, y entonces lo hemos tenido que tomar de alguna manera como sociedad civil el tema por parte de las empresas, ¿no? Hemos sido las empresas, la iniciativa privada, las que en virtud de las afectaciones hacia nosotros, bueno, pues emprendemos iniciativas de seguridad vial en base a modelos de autogestión. Tratamos de, el tema de ISO 39001 que se incorpora también en este decenio, en fin, pero aún así que sigue siendo corto el esfuerzo, porque también algo que no está debidamente medido es cuánto de todos esos 16,000 muertos que corresponden está directamente relacionado con la actividad empresarial. A mi modo de ver, no creo que llegue ni al 25%. Entonces, de cualquier forma, aunque las empresas estemos trabajando en el ámbito privado con las flotillas de transporte, invirtiendo en seguridad y todo este tipo de cosas, al final de cuentas, en la gran suma de los muertos, el impacto acaba siendo pequeño, porque no tenemos tampoco una medición adecuada de cuántos de esos 16,000 muertos corresponden a la actividad empresarial. Ya. Muchas gracias, Enrique. Sí, en efecto, ya ves que ni siquiera nos ponemos de acuerdo en cómo medir los contagios de COVID ahora, ¿no? Y llevar una estadística pues más o menos fiable, ¿no? Mucho menos en algo en lo que pues no hemos tampoco hecho la tarea para ir aglutinando a todos los actores, todos los hospitales, todas las Cruz Roja, todos esos centros de primer auxilio que pudieran ser el primer contacto para ir generando y alimentando una base de datos pues más real, ¿no? Bien, vamos a continuar con Daniel Montañez, por favor, de la ANTP. Adelante. Estás muteado. Daniel, tienes que abrir tu micrófono, recuerda. Social, Didier, muchas gracias por la invitación que hacen a la Asociación Nacional de Transporte Privado. Primeramente, como ustedes saben, en la asociación llevamos más de 23 años trabajando el tema de seguridad vial. Es uno de los principales pilares en la asociación, porque sabemos que dentro del sector transporte de carga es un elemento que define mucho el actuar del sector. En ese sentido, sabemos, más bien con lo que quiero empezar es lo difícil que es el tratar el tema de la seguridad vial sin esta sensibilización de toda la sociedad. Temas como la seguridad vial siempre son relegados, siempre son vistos no tan importantes, pero justo como el nombre de este foro hoy lo dice, llega a ser un tema, el tema de accidentes viales llega a ser un tema muy similar a lo que hoy estamos sufriendo con esta pandemia. Hablábamos ya, Salvador, con sus cifras, nosotros también registramos toda la parte de INEGI, hablamos de 16,000 a 15,000 muertos, más o menos en la variación de 2010 a 2017, una variación de 2-3%, realmente muy poco lo que se ha logrado bajar.
al final del día ha sido bueno, pero aproximadamente es el mismo número de muertos que la pandemia ha generado en estos meses, en este corto tiempo, ¿no? Al final es preocupante. La sociedad tiene que empezar a tomar cartas en el asunto, no nada más asociaciones como ANASEBI, como T21, que siempre está preocupado, por todas las empresas que están ocupándose. Creo que también nos ha hecho falta crear y generar esta conciencia para permear a todos los actores. Determinados actores siempre estamos involucrados, los ciclistas, los peatones, las empresas de transporte de carga, pero por otro lado, el grueso de quien usa la vialidad, que son los automovilistas de transporte privado, no han generado esta gran conciencia que es lo que permitiría evitar este exceso de velocidad, como ya lo menciona Salvador, que es uno de los puntos que tendremos que controlar. También por el otro lado, recordemos que aquí también me gustaría tocar la parte que hablaba Enrique de la normatividad, esta parte que está tan desarticulada desde la federación hacia los propios gobiernos estatales, en donde cada uno va implementando cosas como ellos van percibiendo la situación. Creo que debe de haber un órgano rector ya en los intentos que se hacían de parlamento abierto para poder impulsar una ley de seguridad vial. Se expusieron muchos temas, se expusieron muchos razonamientos, una motivación muy amplia de por qué se necesita la seguridad vial, pero a más de un año que llevamos o que esos trabajos se iniciaron, seguimos todavía sin poder materializar esa ley de seguridad vial. Creo que es indispensable tener este órgano rector en donde nosotros como asociación proponíamos que dentro de, o que esta ley está necesaria para tener un órgano rector como un Observatorio Nacional de Lesiones. En este Observatorio Nacional de Lesiones ya existen muchos casos en países de Latinoamérica y se ha demostrado que a través de este órgano rector que rige a nivel nacional en cada uno de estos países, ha logrado hacer una diferencia significativa en el índice de accidentalidad y disminución en los accidentes, muertes y lesionados. Entonces, creo que sí necesitamos trabajar todavía más en la parte de la conciencia, generar esta conciencia, estas campañas de concientización, como lo señalaba Miguel, pero también tenemos que generar un empuje hacia la autoridad para que empiece a tomar las decisiones correctas desde un tema federal para que bajen hacia los órganos estatales, porque sin esta coordinación tampoco vamos a tener los datos que, como bien ya mencionamos algunos de nosotros, si no tenemos cómo medirnos, no vamos a saber qué es lo que tenemos que mejorar. Diferentes mediciones se hacen, por ejemplo, el INEGI en sus estadísticas de zonas urbanas y interurbanas, tampoco es tan específico de cuáles son los tipos de vehículos que son los que están incidiendo más. Por el otro lado, el IMT, que es experto en el tema de los accidentes en carreteras federales, ellos tampoco abordan la parte urbana. Entonces tenemos dos instituciones muy importantes, si no es que las únicas a nivel nacional, que están ocupados de hacer estos registros, pero al final del día se encuentran un poco desarticuladas. Si bien es cierto, utilizan información que generada por la Policía Federal y por las policías locales, todavía no hay una única base de datos que nos pueda dar toda esta información que se pueda analizar bien. Creo que eso es un gran reto que se tiene que resolver, un reto que, por ejemplo, en la Ciudad de México ya se empieza a explorar con la parte de datos abiertos para todo el público, en donde disponen de todos los organismos, ponen a disposición toda la información que hay de estos accidentes. Ya, muchas gracias, Daniel. Sí. Pues después de esta primera ronda, lo que vemos es que hay pequeñas piezas de ese rompecabezas que tenemos, todas aisladas, ¿sí?
sin poder tenerlas coordinadamente y irlas armando hacia adelante para completar ese rompecabezas fino. Por un lado, lo que ya se comentaba aquí en esta primera ronda, pues un alcoholímetro en algunas ciudades, algunos radares en pequeños tramos de vialidades urbanas, quizás en algunas carreteras, pero pues son pequeñas acciones aisladas que no pueden lograr alcanzar un resultado final como el que esperamos si no se hace conjuntamente, ¿no? Integralmente, ¿no? Desde la federación. ¿Por qué Salvador quizás no ha despertado suficientemente la motivación de los políticos este tema? No es muy sexy, no promete votos, más bien es como incomodar al electorado al decirle te voy a vigilar y te voy a estar inspeccionando. Como ya nos decías, como España, un país latino, similar en muchas cosas a la idiosincrasia de nosotros en México, sí lo logró y nosotros no. ¿Por dónde empezar y cómo en este nuevo decenio deberíamos de tener esperanzas positivas para que pues alcancemos ahora sí al lograr la meta? Gracias, Ociel, por la pregunta. Veo varias situaciones. La primera, cuando en general hablas con la mayoría de las personas sobre un hecho de tránsito o un fallecimiento vial, lo toman como si fuera una causa del destino. Es decir, no dices algo falló, sino ya le tocaba. Lástima que le pasó. Y ese sentimiento de causal del destino te hace que no nos enfoquemos a prevenirlo. Y no nos enfoquemos, digo, en general, como la población en general. Es como causa del destino lo que he sentido. Por otro lado, la autoridad no siempre le gusta llegar al orden. Es decir, para que haya seguridad vial en muchos de los aspectos tiene que haber orden. Y en tanto que no hay orden, si yo no estoy acostumbrado a cumplir las cosas y yo no estoy acostumbrado a hacértelas cumplir, pues ¿para qué pongo una regla si de todos modos te la vas a saltar? Y otro punto es que nuestro país sigue siendo muy feudal. Y por feudal digo, el presidente municipal del municipio que se les ocurra, pues no quiere la intervención y la protección de la Constitución lo hace que él pueda hacer con el tránsito lo que quiera porque es su atribución. Entonces hay que vencer varias cosas. De hecho, en el proceso de la Ley de Seguridad Vial, pues se encontró que a menos de que se rompiera un poco la barrera de entrar al municipio, la ley general nunca funcionaría. Entonces, la primera iniciativa que se lanzó fue una reforma constitucional para, uno, darle atribuciones al Congreso Federal para legislar en el tema, que estaba oscuro si podía, y dos, para poder hacer que la seguridad vial sea un derecho de los ciudadanos. Es decir, empezar a levantarlo para decir, oye, pues es tu derecho transitar seguro y por tanto puede emitir una ley que te proteja. La iniciativa de cambio constitucional está en la Cámara de Diputados. El COVID hizo que se detuviera esas discusiones dentro de esa Cámara y esperemos que la puedan retomar rápidamente. De lo contrario, se acercarán las elecciones y muchos diputados querrán ser gobernadores y entonces ese cambio podría arruinarse. Gracias. Ya, gracias. Pues sí, confirmas un poco los temas en que pues no ha sido una prioridad para los políticos y bueno, pues en ese sentido pues no ha habido una seriedad, un buen liderazgo para tomar esta bandera y llevarla hacia adelante. Miguel, ¿qué nos recomiendas? ¿Por dónde empezar a impulsar quizás
más allá de lo que estamos haciendo, de alzar la voz y de seguir debatiendo sobre el tema y de ponerlo otra vez en el debate público a través de los medios, ¿qué más tenemos que hacer? Nosotros vemos aquí dos caminos importantes estratégicamente hablando. El primero, estamos hablando que es un camino legislativo, un camino político, como lo acaba de mencionar bien Salvador. Ahí me parece que va avanzando un poco la cosa, no como nosotros quisiéramos. Efectivamente hay que romper esa barrera de trabajar precisamente con los municipios para lograr una efectividad al 100% o muy apegada al 100%. Por una parte es esa situación, pero la otra acción que nosotros también vemos es, como bien lo mencionaba Enrique hace un momento, estar trabajando también desde la propia trinchera que uno mismo tiene. A ver, el tema es que el tema de la seguridad vial efectivamente tiene que ver con el gobierno. Tiene que establecerse esta ley y darse todos los requisitos necesarios. Y dentro de esta aplicación de generación de la ley, también hay que ver, o sea, tenemos ya algunos reglamentos que ya están muy bien establecidos, otros en los que hay que ir avanzando, pero me parece que algo relevante es aplicar lo que ya tenemos hoy en día. O sea, hay esos reglamentos, esa normativa, ese reglamento de tránsito en carreteras federales que dice que te pongas el cinturón y prácticamente todos los reglamentos lo dicen, o que conduzcas y no estés distrayéndote, pues eso ya está. Una parte en ese sentido es la supervisión del gobierno precisamente para que se aplique la ley. O las otras normas que ya se tienen, ¿no? La 087, la 194, pues esa es obligación del Estado, aplicar lo que ya se tiene y generar lo que haga falta, como la ley que acaba de mencionar Salvador. Sin embargo, una parte importante, insisto, es la aplicación. Si un éxito tuvo España, fue la aplicación precisamente de las leyes, de los reglamentos que ya estaban establecidos. Se lo tomaron en serio y lo empezaron a aplicar. Esa es una de las grandes diferencias que tenemos. Entonces, por esa parte, en la parte gubernamental hay que trabajar. Por otra parte, también en el área privada, en las empresas privadas, también tenemos que hacer varias cosas. No toda es la chamba del gobierno. Y hemos visto muy excelentes esfuerzos de ANTP, de Canacar, de otras organizaciones que están impulsando muchísimo el tema de la prevención de accidentes con sus asociados. Por parte de SESBI, nosotros estamos implementando la ISO 39001-2012 en seguridad vial, que es un sistema de gestión que te permite precisamente establecer una estrategia que va enfocada a la prevención de todos estos riesgos y que hemos tenido logros muy importantes en ese sentido, ayudando a organizaciones a reducir el índice de siniestralidad. Empresas grandes como Bimbo redujeron su siniestralidad en 16%, y estamos hablando de una flota vehicular de 32,000 vehículos, o empresas más pequeñas de 200, 300 camiones, que a veces las hemos tomado con índices de siniestralidad de más del 100%, algunas hasta del 250%. Entonces, implementar estos sistemas de gestión ayuda mucho. Y yo lo que decía yo al principio, tener un modelo ayuda muchísimo para poder trabajar de manera estructurada y que te va a permitir ir tomando decisiones a través del tiempo. Hay otras cosas que hacer, pero para empezar podemos mencionar esto. Ya, muchas gracias. Sí, es un buen ejemplo el que nos dabas al principio de tu intervención. El tema del cinturón de seguridad, yo creo que quizás, no sé, me atrevo a especular que el 90 o más del 90% de los conductores ya utilizamos en automático el cinturón de seguridad. Pero hace 15, 20 años, o sea, la mayoría era al revés, ¿no? Andábamos sin el uso del cinturón de seguridad. No son pequeñas prácticas, pequeños pasitos que vamos dando, pero la verdad es que es muy lento. Iniciativas como la de ustedes en el IPRESED, Enrique,
aunque entiendo más desde la perspectiva del transporte privado, pues impulsan y priorizan mucho la seguridad en el transporte, y eso habla del interés que existe entre las empresas privadas, y tú lo decías perfectamente en tu alocución anterior, que son más las iniciativas que la sociedad civil y las empresas en particular están emprendiendo en materia de mejorar su propia seguridad, ¿no? Sí, es correcto. Déjame regresarme un poquito también al tema de lo que hablaba Salvador y Miguel. Yo creo que hay que también ver con claridad que el tema de los accidentes se vive mucho en un doble discurso. Los accidentes son un gran negocio hay una derrama económica se habla muchas veces del 2% del Producto Interno Bruto y demás que cuestan los accidentes al país. Pero, pues sí, efectivamente, en muchas ocasiones por parte de las autoridades no hay mucho interés de gestionar toda esta parte de la seguridad vial, porque todo el aparato de justicia, la corrupción alrededor de los corralones, las autoridades, la policía, los ministerios públicos, los peritos, todo esto los accidentes generan una derrama económica brutal. Es más, sabemos que los corralones y que se genera, que se veten los vehículos ahí derivados de los accidentes y demás, pues cuánto dinero no hay atrás de eso, que seguramente ha financiado algunas cuantas campañas políticas y todo este. Entonces hay una doble moral en este sentido del tema de los accidentes. Por un lado siempre hay campañas, porque pues hay presupuesto para las campañas, pero en realidad no hay mucho interés a veces de disminuir el número de los accidentes. Entonces, ¿quién tiene que hacer las cosas? Pues lo vamos a tener que hacer nosotros como sociedad civil. Sí, desde la empresa, insisto, por supuesto que hay que trabajar mucho en la parte de seguridad desde la empresa, pero también sabes que hay que trabajar, y hay que trabajar mucho desde la escuela. Una de las causas también del incremento en la mortandad del tema de los accidentes tiene que ver con la reducción de la edad de contacto, ¿no? de los menores con los vehículos motorizados, las motonetas y demás. Es decir, lo que quiero decir es que cada día los chavos, más chavos, tienen un contacto ya con un vehículo y es más fácil que manejen. Entonces, ¿por qué no empezamos a trabajar también desde las escuelas, haciendo el tema de la seguridad vial un tema de importancia nacional que sea incorporado hacia el tema de los libros de texto gratuitos, y así como se ven muchas otras aspectos de la vida del ser humano y del país, como los temas de sexual y demás? Bueno, pues la seguridad vial también tiene que ser incorporada en la escuela, porque son esos niños, esos jóvenes, los que van a tomar un vehículo mañana y lo tienen que aprender a hacer en condiciones de seguridad. Esa es otra de las trincheras donde tenemos que trabajar. Y por supuesto que en el preset lo que hemos comentado y lo que hemos enfocado mucho dentro de las organizaciones es que de repente a veces se enfocan muchos esfuerzos hacia los conductores, ¿no? A capacitar al operador y demás, y que si la licencia federal y que si no es adecuado las evaluaciones y que si las licencias se sacan chuecas y entonces nadie pasa a los exámenes, de todo eso siempre hablamos, ¿no? Pero algo que vale la pena también cuestionar es que realmente las empresas en donde tenemos que cambiar el chip es en la parte de los gerentes, los supervisores y la alta dirección, ¿no? O sea, no nada más es cambiar la por supuesto, a través de un modelo de sistema de gestión es una buena alternativa, pero desde ahí también hay que trabajar. Ya, muchas gracias, Enrique. Daniel, ustedes se han caracterizado por ser una asociación que la verdad desde, como bien lo decías tú, hace 23 años han impulsado mucho una cultura en pro de la seguridad vial, y sí, al menos vemos que dentro de sus asociados ha permeado esa cultura, ¿no? Pero pues el esfuerzo es ingente, es superlativo lo que exige, pues trascender también más allá de las empresas asociadas hacia los usuarios, hacia el propio automovilista, porque finalmente
en la vía pública, pues interactuamos todos, ¿no? Los que tienen una cultura por la seguridad vial y quienes pues no han recibido mucha instrucción y la capacitación debida. Es correcto, Ciel, muchas gracias. Pues sí, nosotros primeramente en todo este tiempo hemos estado impulsando todas estas buenas prácticas y más que impulsar es difundiendo estas buenas prácticas que ya las empresas de por sí vienen adoptando y que, como señalaba Miguel, dan indicadores que les permite justificar el beneficio, justificar esta inversión que las propias empresas hacen en el tema de seguridad vial. Pero también desde hace un par de años atrás, hace 2 años atrás, que nos hemos enfocado a no nada más hacer una gestión de la promoción de la seguridad vial nada más al sector transporte. También a partir de las estadísticas, las pocas con las que contamos, como las del IMT y las del INEGI, los números nos indican dónde está la mayor problemática. Aquí quiero ser bien claro que no porque en el sector seamos los que menos colaboramos, nos ocupamos, no, nos seguimos ocupando como con planes, con programas como el Premio Nacional de Seguridad Vial y el Congreso, que ahorita los voy a abordar, pero también nos dimos cuenta que el gran problema y el grueso, en donde más del 70% de los accidentes son causados, son los automovilistas, como lo señalaba hace un momento. Entonces también hemos cambiado esta estrategia de sensibilizar únicamente al sector transporte de carga. Hemos iniciado una serie de campañas en donde también tratamos de incluir la sensibilización hacia los diferentes actores que utilizan la vialidad, para los ciclistas, para los peatones, para los automovilistas, en donde tratamos también en estas campañas de cambiar los paradigmas. Es cierto este tema que mencionabas hace rato de usa el cinturón. Hoy ya todos utilizamos el cinturón gracias a una campaña de los 90s, en donde nos señalaba, ponte el cinturón, ponte el cinturón. De ahí todos los automovilistas han cambiado un poco su forma de ver, se ponen el cinturón. Pero creo que los paradigmas que debemos de romper son esos. No debemos de usar el cinturón, más bien debemos de aprender a tener una movilidad diferente, respetando la jerarquía de movilidad que ya hay. Es decir, seguimos promoviendo y nuestras campañas de seguridad vial siguen promoviendo o incentivando el uso del automóvil cuando deberían de estar enfocadas a un uso de mejor transporte público, que ese es un tema amplio y que da para otra charla, que debe de ocuparse la autoridad. También debemos de promover el recorrido caminando, recorrido en ciclismo, utilizando la bicicleta. ¿Y esto por qué? Porque en la pirámide de jerarquización del uso de la vialidad, justo es eso, es cómo utilizas una misma vialidad todos los usuarios. No quiere decir quién está por encima de quién, sino cómo la vas a utilizar. En ese sentido, algo que no se ha entendido y pareciera ser que está al revés la pirámide, es que esta base, en donde hasta el último están los automovilistas, hoy siempre se quiere privilegiar y se está buscando cómo seguir incentivando el uso del automóvil cuando tenemos que hacer todo lo contrario, ¿no? Ya, sí, pareciera como que es la demostración de la civilización, cada vez más carreteras, más segundos pisos, más viaductos, etcétera, ¿no? Bien, Salvador, la parte de la normativa también en materia de una parte me queda claro que está en educar y formar más a los conductores a la hora de salir a la vía pública en nuestras formas de conducción y de manejo. La otra parte también es importante el vehículo, ¿no? Y en México se ha insistido mucho sobre la calidad de los vehículos que se están comercializando, ¿no? Cómo de pronto no hay los requisitos mínimos que en otros países también se tienen para las exigencias en materia de seguridad y de protección a los pasajeros de los vehículos. ¿Qué nos puedes comentar de esto? Tocaste un tema muy interesante.
hoy día hay dos normas que atañen a vehículos nuevos. Una es la NOM 035 de la SCT, que se refiere a los remolques y semirremolques y los dollies. Y la norma 194 de la Secretaría de Economía, que se refiere a los automóviles o vehículos hasta 3.857 kilogramos de peso bruto vehicular de diseño. Hoy día no hay norma para autobuses, camiones y tractocamiones, no hay norma para motocicletas, y la pregunta es ¿por qué, no? ¿Qué ha pasado que no existe? Las dos normas que he mencionado, incluyendo la norma de revisión de condiciones físico-mecánicas, que hace un par de semanas fue aprobada y enviada a consulta pública, esas tres normas han sido promovidas por la industria. En el caso de la de los remolques, fue promovida desde el año 2001 por los fabricantes afiliados a la Canacintra. Tardó 9 años en poder ser emitida por ser necios y tercos. La norma 194 de autos fue promovida por la MIA. La norma de revisión de condiciones físico-mecánicas fue promovida por la AMDA. Y eso nos da una idea de que la autoridad no ve como suya la responsabilidad de normar la seguridad de los vehículos. ¿Por qué? Pues porque cuando revisas las leyes en la materia, ninguna ley los obliga a normar la seguridad de los vehículos. La única que hay dos leyes que lo mencionan, la Ley Federal de Metrología y Normalización, pero no dice a quién le toca hacer esa chamba, y la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, que dice que la Secretaría de Comunicaciones tiene que emitir normas oficiales mexicanas sobre vehículos de autotransporte federal, exclusivamente. Y tal como está su estructura, es para el tránsito seguro de esos vehículos una vez que ya están en circulación, y por eso existe la norma 068 de condiciones físico-mecánicas. No es tanto que la industria no quiera, no hay un piso sobre el cual emitir una norma. Hace rato hablábamos de velocidad. Ya existen en el planeta sistemas para que los vehículos no excedan la velocidad. Y podrías decir, oye, pues ponle, si la velocidad máxima en México es 110 kilómetros en las autopistas, pues ponle que no puedan exceder esa velocidad cuando se suban a una autopista. Pero no hay congruencia, es decir, la autoridad no quiere hacer lo que le toca o no tiene legalmente la responsabilidad de hacerlo. Por eso lo que mencionaba Enrique, lo que mencionaba Miguel, es necesario que exista una regulación para que esto pueda funcionar en el corto plazo. Gracias, Salvador. Habría que cambiar quizás el orden de los incentivos hacia la autoridad o cambiar la óptica del tema. Miguel, ¿cuál sería tu opinión? Pues sí, es un tema, como bien lo dice Salvador, en el que principalmente los esfuerzos han venido de los particulares, de las asociaciones, de los interesados en este tema. La verdad es que es un tema más profundo de lo que parece. Es un tema más hasta cultural de nuestras autoridades, ¿no? Yo recuerdo que, por ejemplo, la ley de vehículos seguros de Corea, en el 2004 se empezó a establecer la obligatoriedad de que los vehículos que circulen por sus calles y carreteras deberían ya de contar con detectores del vehículo hacia adelante, de conducir de un modo semiautomático, de estar aplicando ya, digamos, la primera fase de lo que son los sistemas ADAS de ayuda en la conducción, de frenado automático, detección de objetos hacia el frente, corrección en el camino. En el 2004, esa visión que tuvieron entonces, hoy los tiene y hoy lo vemos
como ya dando la pelea durísimo por ser los primeros fabricantes en el mundo y colocar precisamente sus productos que están siendo de muy buena calidad hoy en día. Los tiene en ese nivel ya de fabricación y de seguridad. ¿A qué voy con esto? Voy a una visión de país, voy a una visión más a largo plazo, una visión en la que nos permita precisamente llevar a toda la sociedad a una nueva forma, una nueva cultura. Yo siempre he dicho que a través de la educación vial podemos establecer una cultura, una mejor cultura social, pues, o sea, de nuestro día a día, porque va a haber una mejor forma de convivir entre los usuarios de la vialidad, como lo decía Daniel, ¿no? Porque vamos a tener esos valores de respeto, esos valores de usuarios, entre usuarios, ¿no? Tú le preguntas hoy en día a un trailero, ¿no? Un camionero, ¿no? Oye, ¿quién tiene la culpa? Y le echa la culpa al motociclista. Y cuando hablas del motociclista, al automovilista, y el automovilista al peatón, y el peatón a todos los demás. Es un tema más de fondo, muy de fondo, que tenemos que trabajar. A través, como también lo decía Enrique hace un momento, a través de la educación nos va a llevar años, pero es una visión de país la que necesitamos. Y que efectivamente estemos trabajando en mejorar esta sociedad que tenemos, en mejorar los vehículos, las normas que tenemos, en mejorar la infraestructura de los vehículos, la infraestructura carretera en la que nos estemos moviendo, ¿no? Una visión de país a largo plazo. Ya, algo que pues suele no dársenos en México, ¿no? Tener visiones integrales para cada uno de los ámbitos de acción. Y pues bien lo comentas, Miguel, pues hay como que pequeñas cosas, pero pues no hacen el todo ideal, ¿no? Que debiéramos tener. Sorprendente, desde 2004 esta política en Corea del Sur, y por algo está donde está, ¿no? Pero parece que esta parte, Enrique, no interesa mucho al actual gobierno. Pareciera, vemos los avances que hay para poner un paralelismo en materia de energías sustentables, pero este gobierno está promoviendo que el desarrollo de energías a base de combustibles fósiles todavía. Pareciera que también en la parte de las normatividades somos capaces de producir vehículos de primer mundo en México, pero nos quedamos aquí mismo algunos vehículos que no cumplen con la especificación de seguridad que sí se obliga en otros países, ¿no? Pareciera como que vemos más hacia atrás que en lugar de ir hacia adelante, ¿no? Imitando los modelos de los países más desarrollados. Sí, totalmente. Yo creo que, bueno, hay muchas cosas del gobierno que a la fecha sigo sin entender, y creo que seguramente no soy el único, y yo no he, atento a todos estos temas, yo no he alcanzado a leer en ningún lado algún tema de seguridad vial que haya hablado alguien de los actores políticos actuales, digamos, de la 4T. Definitivamente no lo veo dentro de sus prioridades, y yo entendería que hay algunas prioridades, como por ejemplo la parte energética, y ya llevamos 2 años y creo que todavía no se acaban de poner de acuerdo. Entonces tampoco esperaría gran cosa en relación a la seguridad vial. Digamos que soy pesimista en ese sentido. Lo que sí se me ocurre es que si bien estamos hablando aquí de que los esfuerzos los estamos haciendo los particulares, desde las empresas, las asociaciones, los proveedores, pues entonces busquemos cómo ponernos de acuerdo entre los proveedores, las asociaciones y las empresas para estandarizar el lenguaje, para empezar en temas de seguridad vial y trazar una estrategia entre todos hacia la cual podamos ir cursando, ¿no? Con esa visión precisamente de la que hablamos.
Creo que por ahí es el único lado en el que veo en el corto plazo. Ya no tengo muchas esperanzas de que en el tema político haya una respuesta. Sigo pensando que entre los particulares y entre la sociedad civil está la respuesta, y si entre nosotros no lo logramos hacer, pues entonces, me refiero a que no lo logremos hacer como es el ponernos de acuerdo, pues entonces también vamos a estar perdidos porque ya no tenemos estrategia. Vámonos, como dice Miguel, en el sentido de crear una visión, y esta visión hagámosla juntos, y sobre eso se irán sumando actores, ¿no? Permanentemente, y habrá que escalarlo esto a otros niveles, y habrá que ir sumando temas de educación, temas de los fabricantes de vehículos, es decir, el camino es largo y cuesta arriba, a como se ve, pero si no empezamos, si no nos organizamos en ese sentido y empezamos a definir y a delinear una visión y una serie de políticas entre nosotros, pues difícilmente vamos a conseguir algún avance. Una cosa es tener un problema, pero la otra es que no tengas un plan para resolverlo, ¿no? Entonces, pues sí, estamos bastante mal, pero por lo menos el que tengamos un plan y tengamos alguna opción, pues nos hace ver una esperanza para poder resolver esta situación. Yo espero que ahora, creo que también uno de los temas que decían de fondo tiene que ver mucho con nuestra sociedad y el cómo pensamos, ¿no? El tener un vehículo, bueno, pues es siempre una expectativa para la sociedad, forma parte incluso de la escalabilidad social, ¿no? El que alcances a tener un vehículo, y cuando tienes ese vehículo, pues de repente te llegas a sentir como dueño del mundo, y si ese vehículo es altamente tecnologizado y desarrolla velocidades de 220, 250 kilómetros por hora, que te encanta presumirle a tus amigos, pues ahí ya tenemos problemas. Entonces, definitivamente, creo que la solución está en nosotros, en el ámbito social. Ya. Bien, en la parte del trabajo de ANTP, Daniel, siempre ha sido muy interesante, y usted siempre muy incluyendo a cualquier entidad que se aproxime, que se acerque a los proyectos, a los congresos en materia de seguridad que ustedes realizan. Hay esperanzas hacia adelante, ¿no? De que todos estos ejemplos, estas buenas dinámicas puedan ir germinando. Correcto, Ciel. Es muy importante retomar las estadísticas que tenemos. El INEGI señala que el 92% tiene que ver con el factor al conductor. Si bien es cierto, las malas condiciones del camino, la cultura del peatón, el propio estado del vehículo influye y se encuentran como factores de estos accidentes vial. El 90% es factor del conductor. Es decir, esto lo retomo para decir la cultura, ¿no? Ya decíamos Corea, pudiéramos poner a España, que también se tocó hoy, pudiéramos poner a Japón, pudiéramos poner países de primer mundo, en donde, claro, sus niveles de accidentalidad o son más bajos o se lograron reducir, porque creo que el cambio viene de un aspecto cultural que nosotros hemos impulsado, promover a través de estos congresos, el Congreso Nacional de Seguridad Vial, el cual tiene por objeto congregar a todos estos actores interesados en materia de seguridad vial, platicar de dónde venimos, cómo estamos y cuáles son las acciones. También está nuestro Premio Nacional de Seguridad Vial, mediante el cual impulsamos que las empresas implementen los sistemas de gestión de seguridad vial al interior de la propia empresa, en donde no nada más tiene que ver el conductor, sino toda la organización, desde la alta dirección hasta el puesto más bajo, deben de comprender que la seguridad vial se aplica a todos los niveles. Esto ha permitido la justificación de los planes de seguridad vial dentro de las empresas, y claro, creemos que este impulso debe de seguir. Nosotros continuamos en este empuje al interior de las empresas, pero como ya les comentaba, también es este empuje hacia el exterior de todos los demás actores de la vialidad que también tienen que generar conciencia. La parte de los cambios políticos, de leyes, reglamentos, normas y acuerdos, pues es una parte que justo no podemos esperar que cambie de un día para otro,
nosotros seguimos sentados en todas las mesas en la que tiene que ver este tema y en la que autoridades federales, locales, abordan e intentan ver cómo resolver esta problemática. Nosotros nos encontramos en estas mesas trabajando para indicarles desde el punto de vista transporte de carga cómo se han logrado reducir estos incidentes para que puedan utilizar toda esta metodología y tratar de cambiar o revertir la situación que hoy vivimos, no nada más en la Ciudad de México, sino a nivel nacional, y no nada más a nivel nacional, sino a nivel mundial, ¿no? Ya lo veíamos las gráficas de hace rato. Un tema muy similar a lo que hoy está surgiendo con la pandemia. Creo que tenemos que retomar la parte de la cultura, saber cómo actuar ante situaciones graves, y la seguridad vial es un tema muy grave en la Ciudad de México, en el país. Entonces, seguiremos tomando las acciones. Por cierto, nada más invitarles, el Premio Nacional de Seguridad Vial se va a desarrollar a partir de este mes y hasta el mes de diciembre. Entonces, para todas aquellas empresas, conductores y todos los que estén interesados en conocer qué es este programa Premio Nacional de Seguridad Vial, los invitamos a acercarse a la asociación y los podemos orientar. Muchas gracias, Daniel. Sí, y pues sí, la tarea es ingente, es muy, muy grande, pero pareciera que si nos concentramos en una política de premios y castigos con la licencia de manejo, Salvador, pudiéramos tener un gran avance, ¿sí? Considerando que el conductor es la principal causa de los accidentes, pues si pudiéramos ser un poquito más exigentes, más escrupulosos a la hora de emitir las licencias y de premiar y castigar y tener una sola base de datos a nivel nacional, pudiéramos hacer una gran parte de la tarea y el reto que tenemos para 2030. La estadística es muy real, ¿okay? Entre el 70 y el 90%, depende de la que consultes, se dice que la causa del accidente es el conductor o el factor humano. Y pues en tanto que no haya vehículos autónomos, pues alguien lo conduce. En tanto que no se reparen las carreteras por sí solo, alguien las repara. Y en tanto que alguien no supervise la forma de cumplir los reglamentos, pues habrá una persona atrás de ellos. Mientras no sean las cosas automáticas, pues siempre será el factor humano. Y lo que un sistema general de seguridad vial busca es ayudar al ser humano a que eso no pase. Sí, las licencias, entre más preparado esté la persona, más posibilidades tendrá de respetar el reglamento de tránsito, siempre y cuando pues, sepa que hay una consecuencia si no lo respeta. Ciertamente podrá conducir mejor y ciertamente podrá decidir que cuando está cansado, pues deja de conducir porque pues es un acto inseguro que le han enseñado que eso es. Pero no dejaremos la posibilidad de que el ser humano pueda seguir haciendo las cosas incorrectas aunque haya tenido una licencia correctamente. Entonces, el sistema debe prevenir que eso suceda. Por eso mostraba en una de las imágenes una calle totalmente vacía, en la cual si tienes ganas de meterle a 140 kilómetros por hora, le vas a meter y no va a haber nada que te diga no debes hacerlo. Aparte del muñequito que a veces traía Chabelo colgado que le decía lo que debes hacer y lo que no debes hacer. Eso es lo único que esa conciencia es la que te va a decir no lo hagas. Ciertamente las licencias tienen que ser mejor hechas. Ciertamente la licencia debe darse a quien demuestre conocimientos y habilidades para conducir. Y ciertamente quien reiteradamente incumple con las reglas debería serle retirada la licencia. Es decir, primero te sancionan, te multan, pero si eres de los que todos los días sales en la mañana, te subes al periférico y corres a 110 kilómetros por hora, pues llegará al cuarto día donde te digan, pues échame la licencia porque tú no tienes la conciencia de conducir adecuadamente. Ese es un problema a resolver, es un punto que está por ahí colgado. En algunos estados sí tienes que cursar una capacitación y debes demostrar que sabes para poder
tener tu licencia de inicio y para poder renovarla. Y también tienes que hacer un examen. Llegas a una cierta edad o llegas a tener una incapacidad o una discapacidad para conducir y tu licencia te debería ser retirada, a menos de que demuestres que puedes hacerlo, ¿no? Ese es el punto de vista. Y algo que siempre dejamos fuera es a los peatones. Yo sé que mis amigos peatones quisieran no tener ninguna regla, pero somos de la opinión de que en la vía de tránsito, todos los que concurrimos en ella debemos respetar las reglas. Gracias. Así es, de acuerdo. Sí. Miguel, en la parte de, ustedes lo han expuesto en algunos eventos, ¿qué tanto un plan integral de seguridad vial al interior de las empresas transportistas, las empresas que tienen sus propias flotas, puede mejorar la productividad de ellas con un plan integral en materia de seguridad que incluya capacitación, muchos cuidados y muchos controles en materia de conducción segura? Sin duda, es una de las mejores prácticas que a nuestro juicio se pueden establecer. Y es que cuando hablas de la implementación de un sistema de gestión, de un modelo en el que estés trabajando, hablas precisamente de ese rompecabezas del que hablabas. Hablemos de ese rompecabezas, de la problemática que tenemos de siniestralidad, cómo se puede ir armando la solución del mismo, ¿no? Y entonces, por una parte está el tema de las licencias, por otra parte está el tema del factor humano, el tema de la investigación de los accidentes, ¿no? Que me llama, bueno, nosotros también hicimos un estudio y los datos salen igualitos, bueno, muy parecidos, ¿no? En cuanto al factor humano. Pero hoy en día, algo que te pide, por ejemplo, la norma 39001, es que investigues tus accidentes. Y cuando los investigas, tienes que considerar 3 aspectos importantes: la causa inmediata, la causa subyacente y la causa raíz. Porque lo que hablamos regularmente es el conductor iba en exceso de velocidad, el conductor no durmió, el conductor iba alcoholizado, el conductor no revisó su vehículo. Todo es el conductor. Y no es así. Debemos de implementar, preguntabas tú hace rato también, ¿por dónde empezar? Empezar viendo el problema que tenemos como todo un sistema que funciona de alguna manera. Los accidentes, entre comillas, de tránsito, nosotros los consideramos como un proceso que se inició mal o que se desarrolló de manera incorrecta en alguna de sus fases. Por tal motivo, muchos de los mal llamados accidentes son generados desde el escritorio. Desde que no se compró la refacción, desde que no se compraron las llantas, desde que no se compraron las refacciones, desde que no se capacitó a las personas, desde que no se tuvo una visión sistémica del problema. Entonces, cuando nosotros llegamos a las organizaciones, tenemos precisamente lo que decía Enrique, trabajar desde la alta dirección para convencerlos de que deben cambiar esa forma de trabajar e implementar un sistema que les ayude a establecer una cultura organizacional que vaya directamente relacionada a la prevención de estos riesgos. Entonces, cuando convencemos ahí a la alta dirección es cuando los proyectos tienen éxito. Cuando los proyectos vienen de los mandos medios, es bien difícil que tengan éxito rotundo. ¿A qué le llamo éxito? A el hecho de reducir esa siniestralidad a través de trabajar metódicamente estableciendo un sistema de gestión que venga estableciendo liderazgo, compromiso, definición de actividades, investigación de casos, de accidentes, brindar lo que es las aptitudes, la capacidad, la capacitación a las personas. Y no solamente hablamos de los conductores, hablamos de la organización. También mencionaba Daniel hace un momento la parte de la concientización. La implementación de estos sistemas de gestión en ISO 39001 te pide precisamente trabajar en la concientización
de las personas que están allí. Entonces, tienes que trabajar la concientización a través de campañas y de capacitación de toda la organización y logras obtener resultados muy buenos en cuanto a siniestralidad, reducción de la siniestralidad. Entonces, ¿cuánto es la siniestralidad? Está en función del número de vehículos asegurados y de lo que menos chocas. Entonces, hay un beneficio en todos los sentidos. Beneficio para el conductor, para la empresa, para la aseguradora y para todos los usuarios de la vialidad. Ya, muchas gracias, Miguel. Y Enrique, ustedes igual hacen todo un proceso de culturización hacia adentro de las empresas. La capacitación es un elemento clave, la capacitación constante y regular de operarios, conductores, siempre alertándolos sobre pues, la importancia y los beneficios de cómo, estando alineados hacia una política en materia de seguridad vial, pueden todos ser actores beneficiados. Es correcto, Ciel. Mira, nosotros estamos trabajando también desde este punto de vista en el sentido de que para que en una empresa puedas disminuir los accidentes, que desde luego hay muchos esfuerzos de muchas empresas haciéndolos y lo hemos visto en el tema del Premio Nacional, del Premio de Seguridad que se da en el Transportation Awards, ¿no? En los últimos 3 años, cómo las empresas han hecho un esfuerzo muy importante y muy consistente para avanzar en temas de seguridad, pero todo el mundo trata de hacerlo pues como puede, ¿no? Como lo entiende. Entonces, por un lado alguien hace un esfuerzo, por un lado hacen otro y demás. Por eso este tema de los sistemas de gestión, por supuesto, que estandariza los esfuerzos y creo que es muy importante. Sin embargo, para poder hablar de accidentes y para poder reducir los accidentes, tienes que entender los accidentes, ¿sí? Y tienes que ser experto en accidentes. Nosotros acabamos de graduar la primera generación de prevencionistas en donde formamos a 10 peritos en hechos de tránsito especializados en transporte de carga. Es decir, gente que dentro de las empresas está enfocada a atender los accidentes. Entonces lo que hicimos era que realmente se volvieran expertos en accidentes, los volvimos peritos con todo el componente científico que esto representa, y también los dotamos de herramientas para poder realizar estrategias de reducción de accidentes dentro de las organizaciones. Entonces, si quieres luchar contra los accidentes, conócelos bien, hay que hacer un abordaje científico de estos accidentes y además hay que conocer las historias de éxito, ¿no? Sí, por supuesto, los sistemas de gestión, pero también las buenas prácticas, los buenos resultados que le han dado a algunas empresas. Entonces nosotros, en uno de los ejes que estamos trabajando dentro del IPRESET es precisamente la formación de prevencionistas dentro de las empresas, incorporar toda esta parte de seguridad vial laboral y formar gente especializada en accidentes con su componente científico, también con su componente empresarial y de toda esta parte del liderazgo para la seguridad, que es fundamental. O sea, el liderazgo para la seguridad dentro de una organización tiene que ser llevado por alguien que sea experto en accidentes. Y entonces ahí estás hablando con congruencia. De lo contrario, si pones a alguien, digo, con respeto hacia las áreas de recursos humanos, ¿no? Hacia las áreas de operaciones, que en muchas ocasiones están involucradas en estos temas de seguridad, y aunque estén inmersas en un proceso de sistemas de gestión y hablemos de esta transversalidad hacia la empresa, si dentro de estas áreas no tienes a alguien que sepa de accidentes, que sepa los accidentes, y el análisis de los accidentes es básicamente física, ¿no? Y matemáticas. Entonces, cuando los logras entender y sabes cómo ocurren las cosas, qué fue lo que los causó, o qué dejaste de hacer, qué se hizo mal, o qué se dejó de hacer, entonces de esa manera tienes una herramienta muy importante, y esa es una de las propuestas del IPRESET, el formar prevencionistas, expertos en accidentes, peritos en hechos de tránsito, especializados en el transporte de carga, que no es lo mismo ser un perito de accidentes de tránsito que está viendo los accidentes urbanos de vehículos particulares, a los accidentes del transporte de carga, en donde llevas carga líquida, carga seca, remolques, 1 o 2 y diferentes configuraciones. Es muy especializado el tema, y nosotros orgullosamente acabamos de trabajar la primera generación de 10 prevencionistas enfocados a esto.
Ya, muchas gracias y felicidades, Enrique. Bueno, Daniel, ustedes también igual hacen y aprenden a partir de los eventos, del análisis de estos, para ese cúmulo de conocimiento, luego poderlo, pues ahora sí que transmitir a los diferentes operadores y también tomadores de decisiones al interior de las empresas y aprender de esos fallos, ¿no? Correcto, Ciel. Y retomando un poco lo que decía Enrique, es cierto, el tema de la especialización en temas de accidente es sumamente importante al interior de las empresas en primer inicio, ¿no? Entonces, nosotros en la asociación contamos afortunadamente con esta forma de trabajar en donde tenemos comités. Un comité específico es el de seguridad vial y en este comité de seguridad vial participan los expertos en la materia de cada una de las empresas socias de ANTP. Pero estos expertos no nada más es justo porque tengan el departamento o la coordinación a cargo dentro de sus empresas, sino que justo lo que decía Enrique, se especializan en determinar qué fue lo que sucedió en un accidente para después tratar de prevenirlo. También Miguel hablaba de el accidente justo no sucede en ese momento, sino previo a todo lo que se dejó de hacer y no se atendió. Todas estas personas expertas son las que se sientan en el Comité de Seguridad Vial de la ANTP y son los que vamos orientando, vamos conociendo estas experiencias buenas, vamos conociendo también las experiencias malas para que las demás empresas no pasen ese mismo camino y de cierta forma pueda simplificarse y allanarse más fácil el camino. En ese sentido, uno de los últimos trabajos que se ha desarrollado, que me parece muy relevante señalar en este foro, es el tema de la evaluación que hacemos. Como parte de este Premio Nacional de Seguridad Vial que les comentaba hace rato, hacemos una evaluación para los conductores de las empresas socias. Esta evaluación ha venido evolucionando desde hace ya 10 años, pero en su inicio estaba constituida por la parte técnico-normativa. Era un enfoque muy puntual a que conocieran las partes mecánicas, electrónicas, la parte de características de peso, longitud, dimensión, todo lo que tenían que atender cuando estaban en los estados, en la federación. En fin, una serie de elementos muy rigurosos para el conductor. Finalmente, hace unos cuantos años hemos venido evolucionando este examen en donde creemos que el examen va enfocado a evaluar la capacitación, ya no nada más en el tema técnico normativo. Se ha incluido también la integración al entorno del propio operador, se ha incluido también el tema de movilidad y se ha incluido también el tema de factor humano. Con ello, y todo esto ha sido derivado de estos estudios, análisis y seguimiento que hacen las empresas. La capacitación que hasta ahorita tenemos o la más normal siempre va dirigido a lo técnico normativo y se dejaban de lado esos otros aspectos tan importantes y que hoy es relevante que los conductores inicien a tomar conciencia para poder cuidar a todos los demás actores en la vía. Entonces, el tema del examen, de cómo focalizar la evaluación y de cómo ir cambiando también esta evaluación es muy importante y es en algo que nos estamos ocupando. Ya, muy interesante. Daniel, muchas gracias. Y bueno, el tiempo es inclemente, no para y ha consumido una gran parte de nuestro tiempo. Solamente tenemos posibilidades de tener una última ronda y ahora sí que un mensaje abierto, quizás algo que no hayamos preguntado, pero que ustedes consideren importante añadir o que quisieran dejar alguna reflexión sobre el tema, sobre los pendientes, la tarea inconclusa que tenemos hacia adelante. En primer lugar, Salvador, por favor. Sí, muchas gracias. ANACEVI nace para poder gritar ante la sociedad que el problema de la seguridad existe y que tenemos que atenderlo. Yo los invito a todos de que cada vez que haya algún accidente que sea de importancia, aunque todos son de importancia, pero que sea relevante y mediático, a que nos unamos a reclamar lo que vemos que no está pasando, ¿no? Recientemente ha habido varios accidentes
en la zona de Santa Fe. Por ahí siguen circulando vehículos pesados que algo les puede pasar. Es una autopista, todos pagamos, y se me hace increíble que no haya una rampa de seguridad, una rampa de frenado. Es una pendiente de casi 12 kilómetros, pendiente continua de 12 kilómetros, y algo puede pasar, algo puede fallar, y debe haber una cosa en la infraestructura que te evite que eso pase. Yo invito a todos a que nos sumemos, a que cada vez que algo suceda, podamos gritar juntos. Gracias. Ya, muchísimas gracias, Salvador. Adelante, Miguel Guzmán. Gracias. Pues el problema de la seguridad vial es importante, todos lo conocemos ya en este foro. Hay que seguir impulsando el tema, hay que ponerlo otra vez en la luz pública, en la palestra principal de los temas importantes del país. Hay que seguir impulsando ese tema, seguir impulsando entre todos el tema de la legislación. La ley de seguridad vial debe de salir lo antes posible. Y desde nuestras trincheras también seguir trabajando en el tema de capacitación, el tema de montar estos sistemas de gestión que nos ayudan muchísimo. Son buenas prácticas. A nuestros amigos que nos están aquí escuchando, son buenas prácticas, utilícenlas, háganlas. Sí, en efecto, hay un tema importante del gobierno que debe de salir adelante, también de las organizaciones, pero también la invitación es para cada uno de nosotros. Si nosotros empezamos con cambiar nuestro comportamiento y el comportamiento de la gente que está a nuestro alrededor, creo que vamos a dar también un paso importante. También el trabajo es de nosotros. Ya, muchas gracias, Miguel. Enrique Beltrán, por favor. Pues mira, Osiel, muchas gracias a todos, muy interesantes todos los comentarios, gracias por la invitación. No hay que darnos por vencidos, hay que seguir en el tema. Definitivamente el esfuerzo que se ha venido haciendo creo que ha dado frutos en algún sentido. Hay que seguir insistiendo en ello, no hay que cesar en ese empeño. Hay que hacer un abordaje científico de los accidentes y profesionalizar a toda la gente en las empresas. Y también hay que sentarnos, así como nos sentamos a hablar con la gente de las áreas de comunicaciones, de seguridad pública y todo esto, hay que sentarnos a hablar con la gente de educación pública, ¿no? Con quien tiene a su cargo los programas de estudio en este país. Los conductores que mañana van a estar teniendo un vehículo en sus manos están hoy en primero de secundaria, y están hoy en primero, en segundo, en tercero de secundaria. Entonces vamos a trabajar con ellos. Sí hay forma de empezar a tener resultados rápidos en materia de seguridad vial para que se pueda medir. Tenemos conductores que rápidamente se van a incorporar a las vías, entonces se puede trabajar con ellos y hay que sumar el esfuerzo hacia ellos, ¿no? También. De acuerdo, Enrique, muchísimas gracias. Y cerraríamos con Daniel Montañez, por favor. Muchas gracias. Nada más hacer un apunte a lo que señala Enrique. Es cierto, ya la Ley de Movilidad de la Ciudad de México ya desde hace mucho tiempo considera que la educación debe de ser impartida desde nivel primaria, ¿no? Yo quisiera enfocar a mi sector y a esta emergencia sanitaria que hoy vivimos. A partir de marzo se determinó como sector esencial al transporte de carga, lo que ha permitido que nuestros anaqueles, nuestras tiendas, nuestros centros departamentales y que nuestras propias casas puedan recibir estos insumos tan necesarios, y hemos tenido la tranquilidad y nos ha permitido poder trabajar desde casa y poder guardar la sana distancia. Pero el sector también lo ha hecho con mucha responsabilidad, tanto del lado de higiene, porque está consciente de que si no lo hace puede provocar causas de muerte, tanto en su propia operación como en las otras personas por contagio. De la misma manera, lo deben de ver, es un llamado para que el sector transporte de carga tome la medida como la están tomando en esta emergencia sanitaria con la situación de la seguridad vial. La situación de la seguridad vial es lo mismo que estamos sufriendo ahorita,
las mismas condiciones que están tomando previsiones se deben de tomar con el tema de la seguridad vial. Eso en mi sector, pero en realidad, en general, en toda la sociedad tenemos que verlo de la misma manera. Nos tenemos que cuidar todos y tenemos que ser muy responsables. Ya, muchísimas gracias a todos. La verdad es que muy interesante lo aquí vertido. En conclusión, pues la verdad es que nos quedamos pues con el pendiente de continuar en la brega, de no cesar en estos esfuerzos, cada uno en su propio rubro, platicar con instituciones tan comprometidas con el tema de la seguridad vial desde hace muchos años, como es el caso del CESBI, de la Asociación Nacional de Transporte Privado, entidades nuevas, muy recientes, pero que también están impulsando estas iniciativas, como la Asociación Nacional de la Seguridad Vial, ANASEVI, y el IPRESED, el Instituto para la Prevención y la Seguridad en el Transporte. La verdad es que muchas felicidades. Estos son un buen ejemplo de cómo se están haciendo distintos esfuerzos por impulsar estas políticas desde la trinchera de la iniciativa privada. Y bueno, pues continuemos todos siendo ejemplo hacia adelante y esperemos que ahora sí, en este decenio, hagamos la tarea y que en 2030 hacemos votos para que alcancemos finalmente los objetivos comprometidos internacionalmente por el bien de nuestro país y de muchas vidas que pues podrán continuar sin tanto dolor en muchas familias, ¿no? Muchísimas gracias y nuevamente por su atención.